Resumen latinoamericano. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada. Información y análisis y el protagonismo de los pueblos. Con el orgullo indio en el alma tatuado. Resumen latinoamericano. Vengo. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Vamos a comenzar precisamente por Argentina porque esta semana volvió a realizarse una imponente movilización del movimiento piquetero, alineado en la unidad piquetera. Decenas de organizaciones en todo el país realizaron cortes de rutas, generaron movilizaciones similares a la que en Buenos Aires logró juntar a más de 50.000 hombres y mujeres de los barrios más humildes de esta ciudad y del Gran Buenos Aires. El reclamo fundamental: alimentos que no llegan a los barrios, alimentos para una población de prácticamente 3 millones de personas que comen una vez al día y comen mal. Después de un acampe bajo la lluvia, bajo una tormenta tremenda, e intentar negociar con un gobierno cada vez más indolente, cada vez mirando más a un costado o hacia arriba, pensando en elecciones que no van a traer ningún beneficio a los más humildes, la unidad piquetera logró torcerle el brazo a este gobierno y lograr la promesa de que en un par de semanas estos alimentos llegarían a los barrios y además se pondrían en marcha el pago de algunos subsidios que vienen atrasadísimos y que están generando cada vez más malestar abajo, mientras, como vuelvo a decir, los que están pensando solamente en candidaturas se ríen de la población en cada uno de sus discursos, generando aún más bronca abajo, que tiene que ver con planteos que cada vez se sienten más en los barrios, de la abstención de mucha gente frente a estas elecciones. También en Jujuy siguen las movilizaciones y siguen las marchas. Sí, continúan los cortes de ruta y las protestas para que se revoque la reforma constitucional que realizó el gobierno a espaldas del pueblo y que se aprobó precisamente un fin de semana en fiestas largo, con unos cambios terribles que establecen una reelección de la gobernación, la prohibición de los indultos por la corrupción, el achicamiento del Estado, o sea que el Estado va prácticamente a casi desaparecer, y la provincialización de los recursos estratégicos como el litio. Esto quiere decir que la provincia va a ser prácticamente la dueña de todos estos bienes comunes, que ahora el litio es lo más querido por todas las potencias. La prohibición también de las tomas de tierra y, sobre todo, de lo que vamos a hablar ahora, la criminalización de la protesta. Por orden del gobernador, de Gerardo Morales, la Fiscalía de Jujuy va a ser querellante contra manifestantes a quienes pretende aplicarles multas de hasta 2 millones de pesos. Y sabiendo que esos manifestantes, esos hombres y mujeres, la mayoría son pueblos originarios que están defendiendo el territorio. Se mantienen en esta semana, en la actualidad, 12 cortes de ruta que están llevados adelante por docentes, hombres y mujeres que son las maestras, que no han aceptado negociación con el gobierno, que son la mayoría, y las comunidades indígenas. En una conferencia de prensa, el fiscal del Estado, Miguel Ángel Rivas, el procurador general
y el ministro de Seguridad señalaban que van a buscar que se apliquen los montos mayores de pena con el fin de que se restablezca el clima de paz, de armonía y de progreso. Esto es dicho textual por estos poderosos. Informaban textualmente que se va a embargar patrimonialmente a cada uno de los responsables, a estos delincuentes y a estos violentos, y que se le va a reclamar a todos los daños y perjuicios producidos al Estado provincial de manera integral. Esto decían los tres poderes del Estado, del gobierno de Jujuy. Los delitos que mencionaron van desde estorbo funcional hasta sedición, intento de homicidio, por lo que les caben procesos penales de hasta 25 años de prisión o reclusión, y que la provincia también buscará el resarcimiento con multas, como decíamos al principio, de unos 2.500.000 pesos, entre lo que cuentan los incendios de la legislatura provincial, en el Consejo Deliberante de Humahuaca y el impacto en el turismo. Y también se están llevando adelante procesos contravencionales. O sea, esto es el panorama tan duro que se está viviendo en Jujuy desde el punto de vista represivo. Así es como responde la gobernación de Jujuy y todas sus fuerzas en común a la protesta justa y la causa justa de los pueblos indígenas, que son los que están defendiendo el agua y el territorio, porque va a quedar devastado después de que se entregue el litio a las multinacionales. Vamos a escuchar un testimonio de Willy, que es un hermano indígena Coya, que defendía así a sus montes, a sus aguas y a la lucha, sobre todo, porque solamente con la lucha se van a conseguir los objetivos. Vamos a escucharlo. Tenemos muchísimos animales y esos animales nos piden que nosotros accionemos para seguir viviendo, para seguir siendo parte de guardianes del tejido de la vida. También tenemos el agua. Tenemos los glaciares, tenemos el Chañi. Cada montaña tiene un espíritu. Esos espíritus han llegado el día de hoy aquí para que nos unamos y sepamos de que toda ley injusta no debe respetarse. Toda ley injusta en contra del pueblo no tiene ninguna validez. No tiene validez su papel. Que se coman su papel. Todos ellos que se lo coman bien comido, que se lo mastiquen bien. Y que sepan que va a ir el castigo de la justicia, pero también va a ir el castigo de las montañas y la justicia divina. Todo el daño que impriman en contra de nuestros pueblos va a ir en contra de ellos. Bueno, y siguiendo con este especie de noticiero de lo que está ocurriendo en el sur de Sudamérica, vamos a hablar también de Uruguay, porque allí se está produciendo un hecho realmente bochornoso, en el sentido de que la ciudad de Montevideo, o sea, en la ciudad capital del Uruguay, está sin agua. Quedan muy poquitos días para que la gente pueda acceder al agua potable. Ya el 1,5 millones de centímetros cúbicos que tiene están destinados para la zona metropolitana están prácticamente consumidos por la población, y el presidente de derecha, Luis Lacalle Pou, dice que la solución de fondo es que llueva. O sea, en vez de pensar y exponer a la población que lo que ocurre es que durante años este gobierno, el anterior, el de Pepe Mujica, el de Tabaré Vázquez, o sea, distintos gobiernos de distinto color, lo único que han producido es generar extractivismo, abrirle las puertas a la megaminería, a las papeleras, a plantar eucaliptus para que las papeleras tengan madera. O sea,
Todo esto es lo que ha generado que la tierra realmente se seque. Si además le agregamos una sequía muy importante como la que está atravesando a distintos países del continente, se genera esta falta de agua potable para precisamente la ciudad que más uruguayos aglutina en el territorio. Ahora, imagínense, si la capital no tiene agua, lo que significa esto para el interior del país. Se han producido marchas, advertencias, grupos de campesinos y campesinas del interior han marchado a caballo hacia la ciudad de Montevideo durante estos últimos años, pero nadie parece inmutarse hasta que le ocurre a él. Y ahora estamos frente a este drama que precisamente ocurre a 50 años de que se produjera el golpe cívico-militar en Uruguay, y la situación de quienes ahora viven en democracia, estas democracias entre comillas, es realmente peor de la que provocó las grandes movilizaciones en Uruguay contra la dictadura. O sea, han pasado distintos gobiernos llamados democráticos y realmente no han generado ningún avance para la población. Y esto es lo tremendo que viven nuestros países frente a una crisis civilizatoria realmente que nos está atacando a todos en distintos aspectos, entre ellos la falta de agua. Y ahora, en nuestra parte de música del programa, vamos a escuchar y hacer un homenaje a la rockera mapuche María Epumer Gem. Ella se convirtió en una leyenda allá por los años 80 y 90. Nos dejaba físicamente también un 5 de julio hace 20 años. Y ella fue la bisnieta de un reconocido lonco mapuche, Rankelche Epumer, y ella estaba orgullosa de sus raíces. Tocó con Charly García, que dijo de ella que era la mejor guitarra que se había escuchado, y el mundo del rock argentino hoy recuerda su legado y su impacto que duró a lo largo del tiempo. Vamos a escuchar un tema de ella, Otro Lugar. Y no ven nada
Y ahora, en resumen latinoamericano, vamos a escuchar a nuestro compañero Gilberto Ríos. Él es militante activo del Partido Libre de Honduras, que nos va a resumir lo que está ocurriendo allí con la política de militarización de las cárceles como respuesta a acciones violentas que se están produciendo precisamente en los institutos carcelarios, donde han sido asesinados varios presos que están allí alojados. Hola Carlos, ¿qué tal? Sí, solo te adelantaba un poco porque en esta edición del periódico se escribieron 22 páginas sobre el tema. Básicamente hay un cambio, ¿verdad?, de la administración de las cárceles con una fuerza militar que antes había sido creada por Juan Orlando como un ejército de protección personal y que ahora se le ha devuelto bastante institucionalidad, digamos, y hay control civil sobre esta fuerza. Y bueno, básicamente porque hubo una ofensiva muy clara de las maras y las pandillas, específicamente pues del crimen organizado en las últimas semanas, tanto así que la cantidad de masacres de junio, desde que la presidenta llegó a China, pues suman más muertes que todas las masacres durante todo el año. Antes de que ella llegara habían 17 masacres, ¿verdad? Y que representaban más o menos unos 42 muertos. Y antes de finalizar junio ya llevábamos 13 masacres más, es decir, ya llegamos a 30, o sea, 13 solo en un mes, y incluida la matanza de las mujeres en las cárceles, que también fue algo del crimen organizado, ¿no? Entonces se utiliza la policía militar, ¿verdad?, para intervenir estos centros penitenciarios. Hay algunas comparaciones un tanto equivocadas con el tema de las formas que utiliza Bukele, digamos, porque ahorita nosotros nadie está capturando de manera indiscriminada, sino que lo que se están ordenando son los centros penales en los que se encontraba una enorme cantidad de armas, ¿verdad? Por eso te envío también el periódico. Voy a tratar de buscarte la estadística de otra nota de prensa que salió publicada al respecto, que habla del tema de las masacres y hace un recuento más o menos exacto. Ha sido también con la supervisión, por supuesto, de los organismos de derechos humanos. La verdad es que es un problema sumamente agudizado con el narcotráfico, ¿no? Y bueno, bastante regional también. Pero sí es un paso atrás porque vuelve a militarizar las zonas de la ciudad, porque están bajo el control del crimen organizado, ¿no? Entonces, se está dándole seguimiento a la política. Ha tenido una extraordinaria aceptación, eso sí, por la población, pero esto nos aleja, a mi criterio, ¿verdad?, de poder comenzar ya a atacar el problema desde el punto de vista estructural, y solo se está en este momento enfrentando, digamos, una emergencia, ¿verdad?, porque se ve rebasada pues la policía y además está muy penetrada la policía y el ejército, y se tiene que usar otros cuerpos para tratar de hacer el trabajo que ellos no hacen por esa inmovilidad manifiesta, ¿verdad?, que tiene que ver con su penetración de estos sectores también. Y ahora Gilberto Ríos nos va a relatar algunos de los avances producidos por el gobierno de Xiomara Castro, a pesar de todos los palos en la rueda que le pone la derecha y también sectores empresariales y ligados a posiciones proimperialistas en la República de Honduras. Bueno, yo destacaría los que tienen que ver con cómo se ha enfrentado la situación de energía que se encontró, porque había una privatización de la estatal eléctrica que le había costado además un endeudamiento al pueblo sumamente importante de acuerdo a su presupuesto, ¿verdad? Hay una deuda de 75 mil millones de lempiras, que son aproximadamente 3 mil millones de dólares, a ver, por ahí. El lempira está a 24.5 por dólar. Y bueno, la verdad es que se enfrentó a este problema aquí, acabando con los contratos de privatización, digamos, de los sectores de la estatal eléctrica que estaban en manos de los térmicos, ¿verdad?, que son los principales productores de energía en el país. Se enfrentaron intereses ahí mismo de
pues del capital transnacional, y se comenzó con un proceso casi de renacionalización de la energía, ¿no? Luego también se subsidió a las personas más pobres del país, a casi 1 millón de abonados que no pagan, digamos, energía. También, bueno, de cara a la crisis que se está enfrentando del problema del encarecimiento del combustible, el gobierno también asumió desde el primer año un subsidio general del tema combustibles para amortiguar el encarecimiento de los precios, ¿no? Que además afectó la canasta básica. Hoy tenemos también un excelente resultado a nivel de inflación que se ha podido controlar y bajar además, y en términos de relaciones financieras internacionales no se ha logrado acuerdo en 2 años con el Fondo Monetario, y se está avanzando hacia a este mecanismo andino de fomento, ¿verdad? Para buscar otros mercados financieros que le puedan ser favorables al gobierno, ¿no? Al Estado de Honduras. Y bueno, también se abrieron relaciones con China, también que eso representa una importante, digamos, alianza a nivel geopolítico, y que nos hace demostrar también la soberanía sobre nuestras decisiones de con quién debe relacionarse, ¿no? nuestro país, ¿no? Y bueno, yo destacaría eso. Hay muchísimas cosas más dentro de las estructurales. Bueno, también está al haber abandonado los fideicomisos, que era una forma de pasar a los bancos toda la administración estatal, ¿verdad? Y bueno, se ha devuelto a la caja única del Estado, y se ha también tenido mucha autonomía frente a estos grupos económicos, que son los que ahora mismo se están oponiendo, por cierto, a la propuesta del gobierno de la Ley de Justicia Tributaria, que pues se ha demostrado que son 25 grupos económicos que se favorecen de los actuales regímenes de exoneraciones fiscales, y que son los mismos además que están saboteando al gobierno con el tema de la energía, y han estafado al gobierno con el tema de la energía por mucho tiempo, la energía eléctrica. Entonces, bueno, estamos enfrentando a sectores oligárquicos y al capital transnacional de frente. Me parece que eso es lo más importante del gobierno de la presidenta Xiomara, y la campaña contra ella es tan fuerte que lo que están tratando de lograr es una desestabilización, pero se impone, digamos, al momento la mayoría de apoyo popular con ella, y bueno, se está, digamos, atravesando ese periodo que todos los gobiernos de izquierda auténticos, ¿no?, atraviesan, que es el de enfrentar intereses y recibir ataques. Y ahora vamos a escuchar al grupo Art Maurice en un tema que se llama Carta a Colombia, y que tiene que ver con un homenaje a la lucha de quienes llevaron adelante el paro nacional activo hace un par de años, la lucha contra el uribismo, la lucha contra Iván Duque, a todos esos jóvenes que fueron asesinados, desaparecidos, o que fueron a parar a la cárcel, y que fueron el germen para que Iván Duque tuviera que abdicar a manos del actual presidente Gustavo Petro, que ganó unas elecciones por amplio margen. Gracias por escribir después de tantos problemas, por la corrupción, por la droga, por la guerra. Vi lo que está pasando y la verdad me aterra. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos más quieren que mueran? ¿Estáis todos bien? Espero que sí, aunque hubieron algunas violaciones por ahí. También leí que desapareció gente, que la SMAP disparaba y no era presidente. Esto no es de ahora, sé que lo hicieron siempre. Son perros de presa, por eso les defienden. No entienden de derechos humanos, por eso apuntan a sus propios hermanos. Les da igual la reforma, les da igual el paro. Son violentos y están organizados. No es terrorismo, ellos mismos lo han creado. Veo de salvados gaseando a desarmados. Les van a pagar con la misma moneda, porque el pueblo aguanta hasta que pesan las cadenas. Mucha represión y promesas que no llegan. Si Uribe está libre, la justicia está ciega. Siembra miedo los paramilitares, sí.
y vais a dejar que os calle. Por el putas, parce, merecen la cárcel. Que se joda Iván Duque, viva los estudiantes. Me despido diciendo que os veo fuertes, sin miedo en los ojos, afrontando a la muerte. Esperamos respuesta, atentamente. Ars Morris hasta la victoria siempre. La situación continúa siendo compleja en todo el territorio nacional. Esta zona del país han sido traídos alrededor de 8.000 hombres del ejército y 1.600 policías para contener estas manifestaciones. La comunidad de esta parte del país también está denunciando abusos por parte de la fuerza pública y la desaparición de al menos 89 personas. Escuadrón móvil, antiderechos, escuadrón móvil, antiderechos, escuadrón móvil, antiderechos, escuadrón móvil, antiderechos, escuadrón. Allá donde esté me acordaré de ti, por mi familia en Cali, Bogotá y Medellín. Me despido sabiendo que vais a resistir para que el fascismo llegue a su fin. Escuadrón móvil, antiderechos, escuadrón móvil, antiderechos, escuadrón móvil, antiderechos, escuadrón móvil, antiderechos. A lo que la burguesía le llama paz social es explotar al pobre sin poderse quejar. Si nos quieren callados nos escucharán gritar. Que entreguen las armas y se disuelvan las MAT. Uribe criminal, paramilitar, la lucha de hoy, el futuro que vendrá. Paro nacional, justicia total sin las guerras. Pelearemos por la paz. Uribe criminal, paramilitar, la lucha de hoy, el futuro que vendrá. Paro nacional, justicia total sin las guerras. Pelearemos por la paz. Los heridos y los asesinados, la lucha no existe. Por el futuro de nuestros hermanos, Colombia resiste. Los desaparecidos y las que han violado, la lucha no existe. Por todo esto van a ser juzgados. Colombia resiste. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Y seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora nos vamos a Guatemala, donde el Tribunal Supremo Electoral ha suspendido la oficialización de resultados de las últimas elecciones, de la primera vuelta, donde los candidatos de la UNE y del Partido Semillas habían pasado a segunda vuelta. Esto ha producido, está claro que esa primera vuelta hubo una cantidad enorme de denuncias de sobornos, de fraude, de boletas no contadas, pero ahora con esta decisión del Tribunal Supremo, muchos de los partidos que no pudieron entrar en la anterior primera vuelta, ahora reclaman poder participar, y esto ha generado un revulsivo muy grande en el mundo electoral y también en los reclamos de los movimientos indígenas que fueron proscriptos en todo esto. Vamos a escuchar, ahora María nos va a hablar de una denuncia que hacen algunos de los movimientos indígenas sobre toda esta situación muy grave que está viviendo Guatemala. Sí, las autoridades indígenas maya y xil de los municipios Cotzal, Chajul y Nevaj hacían un comunicado que nos hacían llegar rechazando la actitud asumida por estos partidos políticos que mediante un amparo y sus denuncias ilegítimas se niegan a reconocer la desaprobación a sus candidatos por parte de la población que acudió a las urnas electorales a manifestar su voluntad. Y dicen textual: rechazamos esta resolución de la Corte de Constitucionalidad que otorga
el amparo provisional a prevención y que no tiene fundamento legal para ordenar repetir audiencias de revisión de escrutinios ni reconteo de votos, y tampoco contaba con las pruebas suficientes y necesarias para otorgar dicho amparo provisional, ordenando la revisión y cotejo de actas en todo el territorio y de todas las votaciones de todos los candidatos, pues las pruebas ofrecidas por los partidos inconformes apenas hacen referencia a actas de 152 mesas electorales de entre miles de ellas, sin siquiera precisar las votaciones afectadas, lo que por sí es una grave deficiencia en todo el amparo. Y responsabilizan a sus magistrados del conflicto que ha generado en la sociedad guatemalteca. Y por esas razones, este comunicado exige a la Corte Suprema de Justicia, dentro del ejercicio constitucional de sus competencias en esta materia, suspender definitivamente el trámite de las acciones de amparo y, por consiguiente, revocar el amparo provisional emitido por falta de sustento legal, imprecisión de los supuestos agravios y falta de definitividad. Pues lo único que es evidente es la intención de esos partidos políticos perdedores de viciar el proceso electoral al no respetar el debido proceso que la ley electoral y los partidos políticos y la Constitución política y, sobre todo, la voluntad del pueblo de Guatemala que expresó en las urnas. Vamos a escuchar un comunicado que daba a través de un audio nuestra hermana Lolita Chávez Iscaquic, esa defensora de los territorios y del Consejo Indígena del Pueblo Quiché, que está represaliada y que no puede volver a su país por amenazas por defender sus territorios, y esto nos decía. Ante los últimos hechos acontecidos en el estado de Guatemala, hoy denunciamos a nivel nacional e internacional hechos que violentan nuestra vida, nuestra integridad, nuestra seguridad y nuestra libertad de expresión. Hoy denunciamos y rechazamos la resolución ilegal de la Corte de Constitucionalidad que amparó a los partidos políticos traidores y perdedores y ordenó al Tribunal Supremo Electoral suspender la oficialización de los resultados a nivel nacional de las elecciones recién pasadas. Exigimos revocar de inmediato su resolución, ya que es arbitraria, ilegal y abusiva. Damos un tiempo máximo, como otros pueblos lo están dando, que es de 3 días, para la oficialización de los resultados. Nos unimos al llamado de los pueblos y comunidades de realizar acciones legales, movimientos masivos en actos de resistencia amparada también bajo mecanismos nacionales e internacionales que velan por los derechos de los pueblos. Responsabilizamos al Estado de Guatemala por los hechos que generen esta ruptura constitucional. Llamamos a otros pueblos a expresar el rechazo y a expresar la solidaridad para con los pueblos vivos, vivas, libres y con dignidad. Y escuchamos ahora desde Cataluña Lo Martí de Termens, el grupo que canta A mi manera. Caminant per la vida és fàcil de trobar més d'una opció i no sabe quina triar, de conèixer mentides i també veritats, de tindre enemics i també amistats. I jo he perdut, també he guanyat, i jo he caigut però moltes nits he somiat,
jo ara i sempre, jo tot ho he fet a la meua manera. I a la meua manera. I a la meua manera. I a la meua manera. A la meua manera. Vens amb la rialla i al teu cantó me deixes estar. Recorda que sóc persona i algun dia te puc fallar, però n'hi haurà d'altres que disfrutarem del descontrol, que nosaltres som joves, visca el sexe, la droga i el rock and roll. Por pena, odi, amor i felicitat, feina i oci, cadenes de llibertat. Jo ara i sempre, jo tot ho he fet a la meua manera. 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 Y en la parte final del programa de Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Venezuela. Precisamente esta semana, el 5 de julio, se ha cumplido el 212 aniversario de la independencia de este país y el presidente Nicolás Maduro aprovechó la ocasión para asegurar que el país cuenta con una doctrina militar soberana que no está sujeta a los dictámenes de ningún imperio. Maduro agregó que los tiempos de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos llegaron a su fin en Venezuela. Hoy Venezuela tiene su propia doctrina militar netamente venezolana, hecha de nuestra historia, construida de nuestras mentes, pertinente a la realidad nacional y que no depende de ninguna doctrina imperialista del mundo para dominar a toda nuestra América. Los tiempos de la doctrina de los Estados Unidos se acabaron para siempre, dijo Maduro. En este marco, tenemos una entrevista que le realizara el conocido periodista venezolano Miguel Pérez Pirela a la vicepresidenta venezolana y una luchadora incansable, Delcy Rodríguez, que vamos a darles a conocer porque nos parece importante la visión que tiene Delcy Rodríguez de lo que está ocurriendo en Venezuela hoy. Si usted tuviera que explicarle como profesora universitaria qué es a sus estudiantes o a unos hipotéticos estudiantes la dificultad que hemos tenido en Venezuela en esta segunda fase de la revolución, por llamarla así, sin la presencia física del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ¿cómo lo haría? Bueno, quienes pensaron que acabando físicamente con el comandante Chávez lograrían acabar con la revolución bolivariana, creo que cometieron uno de sus peores errores históricos, porque esta segunda etapa, como tú la llamas, donde el presidente Nicolás Maduro ha estado al frente conduciendo, no solamente como jefe de Estado, como jefe de gobierno, sino conduciendo con liderazgo la revolución y teniendo en sus manos la responsabilidad de sostener esta revolución, no solamente para Venezuela, sino la referencia que ha significado, significa y significará la revolución bolivariana para otros pueblos del mundo. Sin duda alguna ha sido una etapa muy dura, pero el legado del comandante Chávez es nuestra brújula, es el referente, es la guía,
y al mismo tiempo ha permitido sortear las peores circunstancias que hemos vivido como república. Intentos de magnicidio, golpes de Estado, bloqueo económico que nunca había conocido nuestra patria en una forma tan escandalosa y tan brutal, perversa, para afectar el desarrollo social y económico de Venezuela. Así que esta ha sido una etapa marcada por grandes dificultades, pero también le ha permitido al pueblo venezolano construir una épica que lo ha hecho merecedor de elogios a nivel internacional, que lo ha hecho merecedor de ser admirado por otros pueblos del mundo que ven en la Revolución Bolivariana un símbolo de resistencia, pero de resistencia victoriosa. No es cosa fácil lo que se ha vivido en esta etapa, sin la presencia física del comandante, pero con la moral chavista muy fortalecida y muy encaminada a la direccionalidad. Vicepresidenta, ¿cuál ha sido su experiencia como mujer en espacios tradicionalmente reservados a los hombres? La hemos visto en fueros tanto nacionales como internacionales, rodeadas de hombres, en muchos casos vestidos de oscuro, y la hemos visto a usted luminosa, colorida, mujer. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo se vive eso? Bueno, sin duda alguna que los ámbitos de poder son ámbitos muy marcados por lo masculino. Sin embargo, yo prefiero pensar que el desarrollo de las relaciones políticas nacionales e internacionales no es un tema de género. Recientemente conversaba sobre este tema y pensaba, por ejemplo, Margaret Thatcher en el poder, es una mujer, pero ¿qué significó para el pueblo británico Margaret Thatcher al frente del poder? O si pensáramos en extremistas, mujeres extremistas que existen en Venezuela y que quieren optar por el poder político en Venezuela, ¿no? Entonces no es un tema de género, es un tema de concepción política, de concepción de modelo de desarrollo económico, donde obviamente no es el género. Ahora, tú me preguntas cómo me he sentido como mujer. Es un ámbito difícil, porque te repito, está muy marcado por lo político. Hace unos meses estuve en un evento internacional y fue curioso porque de repente yo volteé y era la única mujer y me volteo y le digo a un mandatario de otro país, le digo, bueno, pareciera que es un ámbito masculino, le digo yo, y bueno, se echó a reír, porque ciertamente lo político está muy tomado por la figura masculina. Tú eres filósofo no desde ahorita, eso es milenial, el papel que ha jugado el hombre en los fenómenos políticos de transformación social, bueno, tiene historia, ¿no? Sin embargo, la Revolución Bolivariana hoy no solamente que es feminista, sino que aboga justamente por la igualdad y la equidad de género. No sentirse mejor o peor por ser mujer en relación al hombre. Creo que es la igualdad y la equidad. Y ahí tiene que ver con la concepción humana de que todos somos iguales. Y hacia allí yo así me siento. Todos somos iguales, todos somos hermanos, todos somos hermanos. Vamos a entrar a una parte acaso más espinosa de esta entrevista que quiere ahondar en temas nacionales. La coyuntura sociopolítica de Venezuela es muy movida, ¿no? Cada día es un nuevo episodio, un nuevo reto. Y además estamos, vicepresidenta, a un año de unas elecciones de una importancia que se escapan de vista. Elecciones presidenciales en un país que es epicentro de las discusiones políticas a nivel planetario. Ahora, no seamos ingenuos. Cada vez que se anticipan unas elecciones, hay blackout eléctrico, hay sabotaje de todo tipo, se trata de exacerbar la inflación. ¿Está preparado el gobierno bolivariano para afrontar tales retos? Porque en cualquier otro país una elección sería un evento democrático, festivo, aquí lo es, claro que lo es, pero es antecedido por golpes muy duros contra el pueblo venezolano. Sí, tú sabes que el área de los servicios públicos ha sido uno de los espacios donde el enemigo nacional e internacional, bueno, con sus amos internacionales, ha querido golpear más al pueblo venezolano. Recordemos que en el año 2019, que fue un año de recrudecimiento contra la Revolución Bolivariana y contra Venezuela en general, vivimos uno de los peores episodios de sabotaje eléctrico contra el país, circunstancias que muchas veces comparamos con eventos eléctricos en otros países que no tienen que ver con el sabotaje, sino con incidencias eléctricas, y no aguantan ni el 5% de lo que el pueblo venezolano soportó en aquellos meses de marzo, abril, mayo, que fueron muy duros, atacaron el corazón
de la generación eléctrica de Venezuela. Eso no lo hubiese soportado, por eso yo te decía al inicio que el pueblo venezolano es realmente merecedor de elogios y de admiración a nivel internacional. El papel que juegan las redes sociales, donde el enemigo no solamente se enfoca hacia el área de los servicios públicos, lo ha tomado también hacia la economía. La guerra económica es una realidad en Venezuela. Se ha demostrado el impacto de la guerra económica en el desarrollo nacional. Uno de los temas donde las redes sociales también han impactado de forma muy negativa en la guerra económica es, por ejemplo, con la manipulación del precio de la divisa, distinta a la del mercado oficial. Entonces, el espacio mediático se ha convertido también un espacio para aumentar con lupa o para exacerbar angustia en la población. Así que tú me preguntas, ¿estamos preparados? Bueno, Venezuela entera se ha preparado en estos años de guerra intensa, esta segunda etapa, como tú la llamas. Yo creo que el pueblo venezolano, ha dado muestras ya más que suficientes de estar preparada para afrontar cualquier situación. Que las queremos, obviamente no las queremos. Nosotros quisiéramos un proceso democrático donde todos pegamos afiches, pendones, tenemos canción, ir a un proceso electoral en términos, si se quiere, tradicionales, pero aquí lo llevan al espacio de la guerra a atacar al pueblo venezolano. Y la respuesta del pueblo ha sido muy contundente, Miguel Ángel. Ahí está la reelección del presidente Nicolás Maduro, en las peores circunstancias. Y ¿dónde está el pueblo venezolano hoy, después de lo que hemos vivido como guerra económica? En mi papel de ministra encargada de Economía y Finanzas, he tenido la oportunidad de hablar con otros países que padecen bloqueo o que no padecen bloqueo, pero están viviendo formas incipientes de guerra económica y realmente se sorprenden de lo que ha vivido el pueblo venezolano. Así que yo te diría, estamos preparados. No es algo que quisiéramos, pero el pueblo venezolano sabe cuándo es atacado y el pueblo venezolano también ha aprendido cómo defenderse y salir airosos en esas batallas. Se han dado diferentes diálogos, negociaciones, mesas a lo largo de todos estos años y vicepresidenta siempre ha terminado en lo mismo, es decir, en la nada. Nos dejaron en República Dominicana con el bolígrafo, ahí. Algo va a cambiar ahora. Bueno, en México nos prometieron un dinero que nos ha sido robado y tampoco se cumplió con ello. Hay una reunión en Colombia, en Bogotá, importante, donde hay actores, tanto latinoamericanos como europeos. Y la gran pregunta que nos hacemos los venezolanos y las venezolanas es, esta novela ya la conocemos, ¿llegará a algo esta vez el diálogo, las conversaciones? ¿O nos dejarán otra vez a días, semanas o meses de las elecciones retirándose? Porque es difícil sostener una democracia cuando de la otra parte, una parte, valga la redundancia, la oposición se retira al momento electoral. Mira, yo creo, Miguel Ángel, que vivimos un momento histórico, como todo proceso de transformación verdadera. La primera verdad histórica es que la oposición venezolana no tiene un plan nacional. Su plan político siempre ha sido dependiente de grandes ejes hegemónicos transnacionales fuera de nuestra frontera. Esa es la primera realidad. Si algo ha evidenciado el año 2019, 2021, 22, 23, ha sido que es una oposición dependiente del mandato de centros de poder extranjero. La segunda gran verdad, que también la estamos viendo, es que por primera vez esa oposición antinacional, que no tiene un proyecto nacionalista que reivindique la independencia nacional, por primera vez se está dando cuenta que ha sido realmente estafada y engañada por sus dueños. Y lo que está pasando en México es eso, que ellos firmaron, pero se están dando cuenta que su rúbrica no sirve para nada, porque depende de sus amos. Y sus amos los dejaron con la pluma en el tintero, literalmente. Así que afloran las verdades históricas, aflora, lo que hemos visto desde el puntofijismo, de cómo una clase política que se hizo hegemónica en nuestro país durante ese periodo político nunca respondió a los intereses nacionales, nunca respondió al pueblo venezolano, sino que respondía a los intereses transnacionales. Un ejemplo de ello muy claro. ¿Cuánto se vendía el petróleo antes de que Chávez llegara al poder? Primero, nuestro petróleo no lo consideraron petróleo, lo consideraban bitumen y lo vendían a menos de $0.50.
lo regalaban. En otras palabras, era la forma eufemística de decir estamos vendiéndole el petróleo a los Estados Unidos. Primero devino de una nacionalización chucuta, donde realmente los costos los cubría el país y la comercialización, que es el aspecto más importante en el desarrollo comercial del petróleo, le correspondía a las empresas transnacionales. Así que si tú revisas la historia de Venezuela, te das cuenta que esta élite política, punto fijista, que luego devino en un grupo de partidos opositores extremistas, ya muy abiertamente en una filosofía y una ideología fascista, bueno, ya llegamos al punto donde realmente se demuestra lo que es. Lo que es que son sectores antinacionales, son sectores muy comprometidos con intereses transnacionales y eso les imposibilita el desarrollo de la política a nivel nacional. Les imposibilita ganar adeptos a nivel nacional. Porque no es posible ganarse un voto diciendo yo voy a regalarle el petróleo a los Estados Unidos, por ejemplo. Eso no es posible. El pueblo venezolano ha llegado, gracias a Chávez, gracias a la Revolución Bolivariana, ha llegado a un nivel de madurez y de conciencia política que ya esa realidad no puede ser impuesta en nuestro país. Así que yo sí pienso que estamos viviendo momentos históricos y yo creo que los dejaron con la pluma en el tintero. Y nos despedimos de este programa escuchando música de nuestro querido compositor y músico argentino Nicolás Falkov, que vive en un lugar de la Argentina que se llama Tras la Sierra y que nos regala esta canción nueva que recoge los sentires, los pensares y también las espiritualidades de esa zona. Se llama Chuncanía. Hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Altas cumbres dejan ver luces encendidas, parpadeando en la lejanía, donde el cielo descendió buscando refugio. Soplan vientos de la Chuncanía. Escuchar la inmensidad, respirar la tierra sin mar, comprender que la verdad es una yesca ardiendo en la oscuridad. Tabaquillo redentor, extiende tus ramas, cuida las memorias de estas aguas. Cuando el canto del crespín anuncia la siesta, se enciende la magia de esta sierra. Resuena la voz del canto camear, ráfaga de viento en las alturas. Todo lo que fue y lo que será, un segundo es la eternidad.
soplan vientos de